Buenos días, tardes o noches, comunidad unadista de Bogotá y a nivel nacional. Reciban un cordial saludo de su compañero Oscar Vanegas Landines, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, sede José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá. El siguiente video, pues vamos a realizar el desarrollo de uno de los 10 problemas de la fase número 2 del curso de electromagnetismo, grupo 2014-24-60 del CEP José Acevedo y Gómez, en el cual pues vamos a trabajar sobre el campo magnético. Para entrar en materia, pues vamos a desarrollar y analizar el problema número 9. Este dice así: una espira cuadrada de una sola vuelta con 3.7 centímetros por lado transporta una corriente en dirección de las manecillas del reloj de 2.5 miliamperios. La espira está en el interior de un solenoide, con el plano de la misma perpendicular al campo magnético del solenoide. El solenoide tiene 42 vueltas por centímetro y lleva una corriente en la dirección de las manecillas del reloj de 22 amperios. Como primer interrogante se presenta es determinar la fuerza que se ejerce en cada lado de la espira y el momento de torsión que actúa sobre la misma. Bueno, primeramente, pues en el desarrollo de este problema, el problema número 9, pues vamos a disponer de los siguientes datos. Primeramente, pues tenemos que la espira cuadrada de 3.7 centímetros de lado, ¿sí? Tenemos que hacer pues la conversión de centímetros a metros y como tal, pues al realizar la operación de conversión, ¿sí? Nos da un valor equivalente a los 0,037 metros. Como tenemos ya pues como tal el lado expresado en metros, ¿sí? Esta medición, debemos pues realizar el cálculo del área. ¿Sí? Cuando el problema nos plantea que es cuadrado o por un lado, entonces se va a tomar pues como tal el área de un cuadrado que como tal es el lado 1 por lado 2, es decir, multiplicamos el 0,037 metros por el mismo 0,037 metros, lo cual nos daría un resultado como tal de 0,001369 metros cuadrados, o expresado en notación científica como 1.369 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. En el siguiente dato, pues, que nos arroja o que pues, nos suministra este problema, pues, está la corriente de la espira, que es de 2.5 miliamperios. A este también pues debemos hacerle la conversión, o sea, ese valor de miliamperios hay que expresarla en amperios. Recordemos que como tal está pues, expresado, ¿sí? en una décima de mil, en una expresión de mil, y hay que pasarla como tal a amperios. ¿Sí? Como tal, realizando la conversión, entonces nos arrojaría que pues tendríamos en esta corriente de la espira con un valor de 0,0025 amperios. A continuación, pues el siguiente dato que tiene, pues, que nos suministra el problema es el solenoide, que tiene, pues, como tal, número de vueltas por centímetro, ¿sí? Debemos expresarla como tal, así como las anteriores cifras, las anteriores magnitudes, debemos expresarla en, pues, como tal en el sistema internacional. Tenemos como tal aquí 42 vueltas por centímetro, entonces tenemos que hacer la conversión de expresar estas mismas vueltas en metros. Entonces, como tal, eh, multiplicamos esas 42 vueltas por la cantidad de centímetros que tiene un metro, entonces daría como resultado 4.200 vueltas por metro. Siguiente dato que pues, tenemos es la corriente del solenoide, ¿sí? Que como está, como lo suministra el problema es de 22 amperios, no hay que hacerle ninguna conversión, está como pues se solicita. Además tenemos la constante de permeabilidad, ¿sí?
que simbolizada con la letra griega de micro, sub 0, es equivalente a 4pi por 10 a la menos 7, ¿correcto? Ya con estos datos organizados, entonces pues revisamos, ¿sí? Analizamos bien pues, los datos y verificamos. Entonces, en el solenoide se puede aplicar la integral, ¿sí? La integral de campo magnético, ¿sí? Que quedaría multiplicado o digamos expresando digamos el campo magnético aquí por longitud, ¿sí? Estaría simbolizado como la multiplicación entre la constante de permeabilidad por la corriente de solenoide y por el número de vueltas, ¿correcto? Entonces, al realizar el despeje, ¿sí? El campo magnético queda de la siguiente forma, ¿sí? Como tenemos aquí. Entonces, realizamos pues, la operación, ¿sí? Entonces, el campo magnético es igual a 4pi por 10 a la menos 7, que es como tal la constante de permeabilidad que maneja en el campo vacío, por la corriente del solenoide, que son 22 amperios, y por el número de vueltas, que como tenemos, es 4200, ¿correcto? Entonces, realizando esa operación, ¿sí? Entre, digamos, estos números, entonces nos arroja un total de magnitud del campo magnético de 1.161098.4 Tesla, que es la unidad de campo magnético que estamos manejando, ¿correcto? A continuación, pues, se halla la fuerza magnética de la siguiente forma. Entonces, tenemos que, pues, la fuerza magnética, ¿sí? Es el resultado de multiplicar la corriente de la espira, que es 2,5 miliamperios, o mejor expresado como 0,025 amperios. Esa cantidad se multiplica por la longitud, que es de 3,7 centímetros, o expresado en 0,037 metros. Y esa última, estos se multiplican con el valor del campo que calculamos anteriormente, ¿sí? El campo magnético de 1.161098.4 teslas. Realizando la operación, entonces la fuerza magnética, ¿sí? Como tal, se ejerce, es equivalente a 0,0001074,016 newtons, o expresado como 1.07 por 10 a la menos 3 newtons, ¿sí? Porque pues como tal tenemos que es un valor muy pequeño, entonces pues lo expresamos como notación científica. Realmente pues realizamos el cálculo del torque, ¿sí? Si se tiene que la longitud de la espira es de 0,037 metros, al hallar el área de la espira, que es cuadrada, se realiza el cálculo de la siguiente forma. Como anteriormente pues lo habíamos revisado, ¿sí? Que el área es el longitud 1 por la longitud 2, y como tenemos en cuenta de que es un área cuadrada, entonces el lado 1 y lado 2 son iguales, entonces multiplicamos el 0,037 metros por 0,037 metros, lo cual nos da un área, ¿sí? Expresada en notación científica, de 1.369 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, ¿correcto? Ya teniendo pues como tal esa área, y para pues ya finalmente realizar el cálculo del torque, ¿sí? El torque pues es como tal, se da como el producto entre la corriente de la espira por el área, ¿sí?
Como tal, entonces realizando la operación da un total de 3,4225 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Ese es como tal el torque resultante pues de la operación. De antemano pues agradeciendo mucho su amable atención. Se despide de ustedes el estudiante Oscar Vanegas del curso de electromagnetismo número 2014-24 en Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.